el principio de los tiempos, la lucha del bien contra el mal no ha cesado. En pleno siglo XXI, donde la fe y creencia han sido relegadas para el paso de la ciencia, tecnología y otras frivolidades, aún existen personas que luchan contra el mal y batallan cuerpo a cuerpo con el demonio. Conozcamos un poco más sobre los exorcistas en la primera parte de este reportaje. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje del Apocalipsis nos relata lo que significó la guerra en el cielo, la primera lucha entre el bien y el mal. Pero, ¿qué sucedió para que el ángel más bello de todos, el de magnificente hermosura, se rebele contra Dios? Cuando Dios dio a conocer que la segunda persona de la Trinidad sería hombre y todos debían adorarle, y que además una mujer sería reina y superaría en gloria a todas las criaturas humanas y angélicas, muchos de los ángeles aplaudieron el hecho, pero hubo uno que logró ponerse a la cabeza de todos. Su nombre era Lucifer. Él protestó, pues quiso ser el rey de todo el linaje humano y de todos los ángeles. Se rebeló contra Dios queriendo asemejarse a él y arrastró a muchos en su pecado. Entonces se desató la guerra en el cielo. El resultado reafirmó el poder del bien contra el mal y terminó por hundir en el abismo a los rebeldes. Desde entonces, los ángeles expulsados y arrojados al abismo han tratado de dañar toda la creación sobre el hombre y destruirlo como venganza contra el Altísimo. El diablo, Satán, Lucifer, Belcebú, Luzbel, dragón, padre de las mentiras, asesino desde el principio y príncipe de este mundo, o como se le quiera llamar, ha buscado la forma de dominar al hombre y someterlo en pecado. Una de estas herramientas usadas por el inicuo consiste en obtener el control físico y mental de un individuo por medio de la posesión. El demonio rige las acciones del cuerpo de un ser humano, lo tortura, lo atormenta, lo usa como un medium para expresarse. Son todos los demonios. Hay demonios que están con permiso acá en el mundo. No están en el infierno. Están con permiso en este mundo para justamente preparar a la gente en contra de Dios. Porque Dios nos da la libertad de escoger si queremos estar con Él o queremos estar con el demonio. Y justamente es cuando empiezan las posesiones. Gente que se entrega, que vende su alma al diablo. No significa que tengas que hacer un papel y que firmes y pongas tu huella digital, no tiene nada que ver. Simplemente pides al demonio y te ofreces. Se puede decir entonces que la posesión es la prueba más fehaciente de la existencia del diablo. ¿Cómo brujería son pruebas de que el diablo existe? El diablo existe. El diablo existe y existe desde el principio de los tiempos. Pero así como el diablo usa este instrumento para arrebatarle a su contendor el poder sobre sus creaciones, Dios ha expuesto las armas necesarias para contrarrestar este mal y echar fuera al demonio. El exorcismo es la acción que se efectúa para expulsar, sacar o apartar a un ente maligno de la persona u objeto que ha poseído. Esta expulsión se realiza en nombre de Dios, quien manifiesta su poder a través de rezos, bendiciones y más. Con la posesión es el demonio que se te queda adentro y tú tienes que hacer un exorcismo para sacarlo. En una parte prácticamente estás sanando a la gente y en la otra la estás liberando del demonio. La Biblia nos cita y pone de manifiesto este hecho. Se tiene referencia en los santos evangelios de estos casos, del propio Jesús expulsando a muchos de ellos. 7 casos específicos de posesión se relatan en las Escrituras, de donde podemos deducir que Jesús fue el primer exorcista. En los primeros siglos no existían fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el don de expulsar demonios.
En los últimos siglos, la visión sobre este tema ha variado en diversos aspectos. El primero de ellos es la discusión sobre la veracidad de la posesión. Según muchos teólogos modernos, estos casos eran simplemente enfermedades psicológicas o somáticas que en aquel tiempo por ignorancia no se podían reconocer. Un caso que hasta en la actualidad se discute y hasta ha sido llevado al cine es el exorcismo de Anneliese Michel, la verdadera Emily Rose. La terrible historia de esta mujer sacudió el mundo entero. Ella sufría de epilepsia, pero alegaba ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Los doctores parecían incapaces de ayudarla, y los padres buscaron en la iglesia una solución. Se ordenó practicarle un exorcismo. Anneliese estaba poseída por varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y algunas otras almas que se manifestaban a través de ella. Se le practicaron diversos exorcismos por semana. Los ataques de Anneliese eran tan fuertes a veces que debía ser sostenida por 3 hombres e incluso hubo que encadenarla. Anneliese se rehusó a comer y sus rodillas se rompieron por las 600 flexiones que era obligada a hacer durante cada sesión. Se hicieron muchas grabaciones durante el proceso, donde se podía escuchar voces de diferentes demonios. Frage noch nicht beantwortet. Wie viel Schuss hat jeder? Es kommt ganz drauf an, Sie Fritzlausi. Der Priester hat mehr Schutzengel. Aber was kommt es denn an? Befehl ist jetzt... Nein! Die im höchsten Himmel so schön glauben. Also den Engel muss Das sind arme Seelen, kannst du für den Arm. Könnte sie auch belästigen. Könnte sie auch belästigen. Können Sie uns aber helfen? Ja. Sie helfen uns auch gerne, nicht? Ja. Anneliese, con neumonía, completamente delgada, exhausta y físicamente agotada, no resistió más y murió. El suceso sacudió a la opinión pública alemana. Los padres y los sacerdotes que realizaron el exorcismo fueron llevados a juicio y encontrados culpables de asesinato, por negligencia y por omitir dar primeros auxilios. Fueron sentenciados a 6 meses de cárcel. Enfermedad, sugestión o posesión. Una mujer para muchos endemoniada y para otros solo enferma. Es cierto que con el tiempo muchas enfermedades mentales se han relacionado con las posesiones. Sin embargo, han existido muchos casos de posesión real que la ciencia no ha podido explicar. Los exorcistas tienen un protocolo para distinguir una posesión demoníaca de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. Según ellos, la persona poseída manifiesta ciertas actitudes como hablar y entender lenguas desconocidas por el sujeto. Exhibe una fuerza física desproporcionada, también llamada sansonismo. Manifiesta repulsión por objetos sagrados. Conoce hechos muy distantes en tiempo y espacio. Tiene cambios drásticos en la entonación vocal y en la estructura facial, aparición repentina de lesiones. La persona, en un nivel más alto de posesión, puede llegar a mover objetos,
escupir clavos e incluso levitar. Sí. Fuerza, una fuerza descomunal. Yo tengo que subirme encima del enfermo o del endemoniado. O sea, no me pongo encima, pero le agarro y le pongo la pierna, le pongo la rodilla. ¿No? Y la agarro y no la suelto, pero la agarro a la cabeza y no la suelto aunque chille. O escupen clavos. Escupen clavos, no solamente escupen clavos, escupen un montón de cosas, chapas, tornillos. ¿Sí? También. Pero eso aparece en el momento. No crea que le sale de la barriga. Eso no se lo han comido. Incluso hablamos. Ahora una lengua que no es la glosalia, que es la lengua el don de lenguas. No. Ellos hablan una lengua más rara. Cuando se dio a conocer casos de posesión diabólica, se desató la histeria en muchos países. Miles de personas alegaban sentir al maligno dentro de ellos. Entonces, ¿estamos todos propensos a una posesión? ¿Somos presas fáciles para que el maligno se cuele en nuestro espíritu? Muchos religiosos opinan que hay gente que tiene signos de entregarse fácilmente al demonio. Según el padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano más importante del mundo, uno puede ser objeto de los ataques del demonio en 4 casos. El primero de ellos es porque se considera una bendición para la persona, como en el caso de muchos santos. De esta forma, se prueba la fuerza y fe en Dios por parte del sujeto poseído. El segundo caso sucede por una persistencia irreversible en el pecado. El tercero es resultado de una maldición que hace alguien invocando el nombre del demonio, cuando se le pide favores a Satanás para conseguir, hacer o dañar a alguien. Y por último, cuando uno se dedica a practicar el ocultismo, algunas personas quedan poseídas porque están inmersas en el peligro y han practicado espiritismo, brujería o juegos malignos como la Ouija. El demonio, tú le pides, le abres puertas y le abres ventanas para que entre dentro de ti. ¿Cómo lo haces? Ouijas, brujería, yendo a los brujos, lectura de cartas, teniendo en tu casa cosas que lo cambias a Dios por esas cosas. Por ejemplo, una sábila colgada, ¿no? O una herradura por ahí, o un elefantito con la cola para arriba, o un búho, una lechuza, ¿no? O esas diosas indias que le sacan la manito, ¿no? Todas esas cosas están hechas para que tú te olvides de Dios, que tú creas que eso te va a ayudar. Pero si lo único que tú necesitas es tener a Dios, no tienes por qué tener esas cosas. Otro aspecto que se discute mucho en torno a este tema es la técnica o forma utilizada para exorcizar a un poseído. En los primeros siglos, cuando se creía que una persona estaba poseída, la metían dentro de una bolsa de tela negra junto con unas piedras. Luego la arrojaban a un lago. Si sobrevivía, era señal inequívoca de que el diablo había actuado para salvarlo. Y si moría en el fondo del lago, era señal que Dios lo había liberado de sus tormentos, llevándoselo al cielo. Luego que se crease el ritual romano de exorcismo hecho por la Iglesia Católica, todos los exorcistas tenían la obligación de efectuarlo. En este rito se hallan una gran variedad de oraciones, se da énfasis en la lectura de salmos, se pide ayuda a santos y ángeles, asimismo se emplea aceites ungidos, agua bendita y más. Después de muchos siglos, este manual fue modificado y ha sido objeto de duras críticas por algunos exorcistas, que no están de acuerdo con muchos puntos de este nuevo ritual, ya que, según dicen, difiere y no es coherente, convirtiéndolo en un obstáculo que podría impedirles actuar contra el demonio. La preocupación por el aumento de ritos ligados al satanismo y casos de posesiones, así como solicitudes de exorcismos, obligó al Vaticano a crear un curso para exorcistas, dirigido a sacerdotes que deseen entrenarse en la lucha contra el demonio. Lo que ocurre en este lugar es un misterio y ha sido usado por grandes producciones de Hollywood que diseñaron y plasmaron este ambiente en una película. El bien y el mal existen y lo percibimos todos los días. El demonio nos acecha, nos tienta, es astuto por naturaleza. Por ello, no se le puede subestimar.
siempre se mantiene cerca buscando la forma de colarse en nuestro ser. ¿Qué hacer contra este mal? ¿Hay exorcistas en nuestro país? ¿Existen casos de posesiones en el Perú? ¿Quiénes son estos terribles demonios que poseen a las personas e irrumpen en su espíritu? Esto y más en la segunda parte de este informe.